Vamos a hablar con Luis Naidenov, senador nacional, presidente del Interbloque Juntos por el Cambio UCR. Está conectado con nosotros. ¿Qué tal, senador? Pablo Vicente, Gabriel Pulvirenti y Belén Martínez. Los saludamos de todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero preguntarle cómo fue esa sesión de ayer con respecto a todo lo que estaba diciendo Cafiero, de que la Argentina ya estaba en crisis desde el año pasado, desde que asumieron en el nuevo gobierno. Bueno, a ver, obviamente que la Argentina arrastra crisis recurrentes desde hace muchísimos años. Esta es una economía que está estancada desde el 2011. Pero me pareció una frase, una expresión muy poco feliz decir que la Argentina estaba en pandemia a partir de diciembre cuando asumieron, porque la verdad la pandemia es una situación dolorosa que, digamos, no solamente genera enormes perjuicios en la salud, sino que hay muchísimas familias que la están pasando mal por la pérdida de familiares. Y nosotros tenemos otra lectura, la lectura de que la pandemia de alguna manera le ha brindado a este gobierno un rumbo, un plan que no lo tenían, porque asumieron sin presupuesto, con la mirada puesta en el endeudamiento, y la verdad que en estos 180 días, más allá de la pandemia y del contexto, es un gobierno que tiene muy poco para exhibir. Sí. Estamos hablando que ya transcurrieron 6 meses de la gestión, cuando el presidente convocó a los argentinos a un nuevo contrato de ciudadanía social para el periodo 2020-2021. Entonces, haciendo la salvedad de lo que implica la pandemia, en este periodo 2020-2021, que son los primeros parámetros o las bases que se fijó el presidente, yo te diría que, bueno, tenemos un rumbo zigzagueante, tenemos un gobierno que no tiene un plan, y que hasta en lo definitorio y central que tiene que ver con el manejo de la deuda, lo que se observa son muchas marchas y contramarchas. Bien, o sea, senador, ¿qué considera que se están olvidando de lo que fue también la crisis durante el gobierno de Cristina Kirchner, que todo comenzó desde la era de Mauricio Macri, haciendo siempre referencia a lo mismo? Se olvidan que en años anteriores también estuvo realmente en una situación complicada la Argentina. ¿A eso hacía referencia recién? Claro, a ver, vamos a decir las cosas como son. Esta idea de arrancar desde el discurso un mensaje diciendo no vamos a hablar del futuro y no del pasado que nos tocó, y después tirar la herencia, supuestamente el peso de la herencia recibida, es perder de vista en qué condiciones le tocó al gobierno de Cambiemos asumir. Es decir, primero, ojalá nos hubiera tocado asumir en las condiciones que le tocó asumir a este gobierno. Es decir, Cambiemos asume con 5 tipos de cambio, con una economía en default, y con el presupuesto que aprobamos, con el presupuesto de Cristina cuando habían destruido las estadísticas y el INDEC, con 8% de déficit, dejamos el gobierno con 0,5 puntos de déficit, con mucho equilibrio fiscal primario. Hay muchísimo para hablar del pasado. Lo que no tiene sentido, y me parece a mí que al gobierno le conviene hablar de la supuesta pesada herencia por la propia inoperancia de estos 180 días. Pero en algún momento tampoco se puede tapar el sol con las manos, y ya hay cosas que están pasando más allá de la mirada sanitarista. Hay una realidad económica del 80% del estancamiento de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina, del 87% de los ciudadanos argentinos endeudados. Hay una realidad que tiene que ver con un golpe muy certero al sector emprendedor, con esta idea de avanzar con la confiscación de Vicentín, que son, digamos, que encienden luces de alarmas en los ciudadanos, y que el gobierno o los que generaban expectativas en un Alberto Fernández como un dirigente supuestamente moderado y que podía encarnar una transición, bueno, representa de alguna manera en estos 180 días, están a tiempo de cambiar y ojalá así sean, la reedición de las peores prácticas de ese kirchnerismo que gobernó la Argentina en los últimos años, cuando Cristina estuvo al frente del Poder Ejecutivo.
Senador, ¿cómo se encuentra la oposición frente a lo que está haciendo justamente el oficialismo en cuanto al gobierno, ¿no? A todas las medidas que se está llevando adelante en esta pandemia y en cuanto también a lo que relataba ayer Santiago Cafiero? ¿Cómo está la oposición frente a todo esto? La oposición está primeramente muy bien articulada, lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio. Lo demostramos en el Senado cuando intentaron imponer agendas ajenas a la pandemia y lo bloqueamos con los 2/3, pero fundamentalmente es una oposición cohesionada porque, a ver, nosotros somos conscientes de los problemas crónicos y endémicos de la Argentina, y eso requiere de una oposición que se maneje con mucha seriedad, con mucha sensatez y que acompañe fundamentalmente esta instancia difícil que nos toca pasar. Lo que creo es que el gobierno tiene en sus manos la herramienta de convocar a los acuerdos políticos que pueden encaminar un rumbo de previsibilidad que es, en definitiva, lo que el denominador común de la gente te exige. Y ahí está la disputa interna entre los que se presentan supuestamente como moderados y los que viven tensando la cuerda y han transformado, por ejemplo, al Senado en una especie de trinchera o de disputa de tribunal judicial paralelo. Claro. Entonces, hasta que no se resuelvan estas cosas y hasta que no se resuelvan o van por una línea intermedia y realmente se convoca de alguna manera la concordia política, o de lo contrario, si reeditan el pasado, me parece que van a generar un perjuicio enorme, no a la política ni a Juntos por el Cambio, sino a la sociedad que los acompañó, porque muchos, no hay que confundirse, hay un gran porcentaje de la gente que lo acompañó con esta idea de que Alberto Fernández podía representar, reitero, una moderación y una transición. Y lo que la gente está observando es que, bueno, hay un endurecimiento y una irracionalidad en la toma de decisiones que genera, bueno, la verdad, imprevisibilidad en la vida cotidiana de la gente. Luis, sabemos que tenemos muy poco tiempo. Dentro de esa irracionalidad, ¿forma parte de lo que representa la posible expropiación de Vicentín? Bueno, la de Vicentín es la peor de las señales. No solamente porque ponen en práctica la idea de avanzar sobre, en este caso, la instancia de un poder como el judicial, porque es una empresa que está en concurso y es el juez el que administra el concurso, sino esta idea de ese Estado omnipresente que únicamente tiene como objetivo del vamos por todo, es decir, todo el esfuerzo de una empresa pionera de 90 años que construyó y solidificó, digamos, el norte de Santa Fe a través del trabajo, hoy el Estado lo destruye con la idea de, donde hay un espacio que me puedo apropiar bajo la excusa de una deuda pública, ahí me apropio. Yo creo que es la peor de las señales, interna y externa, en un momento crucial para la Argentina, porque la reestructuración de la deuda, que nosotros la acompañamos porque queremos que le vaya bien al gobierno en esto, porque si le va bien al gobierno le va al país, está atado a estas señales, y las señales que se emiten son la peor de todas. Bien. Luis, sabemos que está en el medio de una reunión. Gracias por atendernos, gracias por darnos este tiempo. Le mandamos un abrazo. Sí. Reuniones virtuales, aclaremos. Está bien, es la nueva era. Muy bien. Es la nueva era, gracias. Gracias, Chao. muy bien. Estábamos hablando con Luis Naidenov, senador nacional, presidente del Interbloque Juntos por el Cambio UCR, para contarnos lo que fue ayer la sesión donde Santiago Cafiero estuvo presentando este primer informe de gobierno, donde también le estaba pidiendo a la oposición algunas otras alternativas para llevar adelante la intervención de Vicentín.